tanto él como el máster Alberto Yoscón González, que de igual manera va a estar con nosotros un par de semanas, unas semanas de corrido, para ayudarnos en todo lo que es este curso. Bienvenido, Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchachos. Aquí estamos para servirles, ¿oyeron? Feliz inicio de clases y pónganle llamas. Echen en ganas. Dios. Bueno. Sí, Carlitos, así se ve que decírselos. Ya sabes. Dios. Claro. Adiós. El último día de clases estuvimos nosotros platicando de lo que era la codificación y la cronología de lo que es nuestro Código Civil. Bien. Antes de seguir, como siempre, por favor, me cuesta estar leyendo y hablando y viendo el código. Es más fácil que cuando alguien me quiera hablar, se conecte y me dice, Lick, tengo una pregunta, o Carlitos, tengo una pregunta. Y si está María y Melanie, pues saben cómo tiene que decir, ¿verdad? Patojito chulo. O como dijo Mónica, para mí me da pena decirlo en clase. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de platicar conmigo a cada momento. Ningún problema. Decía entonces que el último día estábamos hablando que era codificación, y codificar es reunir en un solo texto todas las normas jurídicas dependiendo de la materia. Y hablábamos de que en cuanto a este sistema presidencialista que tenemos nosotros, hay ventajas y desventajas que tenemos que observar. Bien. Dentro de las ventajas que podemos observar de la codificación es, mejor voy a hacer lo que estaba diciendo en clase cuando llegó nuestro señor decano. Quiero hacer mucho énfasis en algo que es muy importante para ustedes. La próxima semana son las elecciones para decanatura, en donde ustedes, los alumnos, van a elegir al señor decano. Voy a explicar la norma para que entiendan por qué ustedes es el primer cuerpo electoral, y lo importante que es para la facultad. Nuestra universidad está dividida entre los funcionarios académicos, lo que somos los titulares, los abogados, los catedráticos titulares. Nosotros que entramos por oposición a la universidad, a la facultad, en este caso, para dar clases. En su momento nos sometimos a un examen de oposición en donde participamos varios, en aquel momento hace 36 años, 37, participamos varias personas. Nos hacen un examen escrito, un examen teórico y damos un conjunto de clases. ¿A quiénes? A los jefes, directores de las diferentes áreas. Somos 12 jefes de departamentos, 5 directores, más a los coordinadores de cada semestre de la materia en particular, a los mejores alumnos de último año y a los representantes de los alumnos de AED. Los que en aquel momento tuvimos la oportunidad de ganar, todos nosotros somos los titulares. Los demás hay interinos y hay otras formas de nombramientos, pero catedráticos titulares. Cuando yo ingresé éramos 235, ahora somos 93, 94 titulares, nada más. Nosotros, los 93, pongámosle, un cuerpo que de hecho estamos nombrados por Ministerio de la Ley. Dependiendo de cada uno de los candidatos a decanatura, van a haber planías de estudiantes que tengan más de 10 cursos ganados
y cada uno va a votar por la planilla de su candidato al que se refiere. Es decir, si vienen dos candidatos, van a haber dos planillas de 93 estudiantes. Si vienen tres planillas, van a haber tres candidatos, tres planillas, y ustedes van a elegir la planilla, en este caso, de adelante derecho. Perfecto. Cuando haya ganado la planilla, ya hay dos cuerpos electorales. Posteriormente, la elección del Colegio de Abogados, que va a ser en el Parque de la Industria, en marzo, perdón, en febrero también. No, Carlitos, ahorita el viernes. El viernes, sí, que todavía estaba en enero, el viernes. Ese día entonces nosotros elegimos a las planillas de los abogados y notarios activos de universidad, egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ya hay tres planillas, la de los titulares, la de ustedes como alumnos y la del Colegio de Abogados, ellas, las tres planillas, van a ser las que elijan a nuestro decano en funciones. Dios quiera y gane el señor decano actual, el máster Henry Arriaga, a quien con mucho cariño, y después de tanto tiempo estar en la facultad, considero que ha hecho un estupendo trabajo y es meritorio que siga con el trabajo que está realizando, para que incluya muchas obras que está haciendo a nivel institucional, a nivel administrativo, a nivel académico. Bien, dígame, Gustavo, ¿en qué le puedo servir? Disculpe, es que ¿Podría sacar su cámara, por favor? está trabando bastante la reunión. ¿Qué manda? Se le escucha entrecortado cuando habla. Ay, ay, ay. Me voy a acercar un poquito más. No sé si ahorita ya se escucha mejor. Comprá mejor internet, vos. Bueno, voy a ver si el tema continúa. Por favor, me hacen el favor de avisarme nuevamente. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a la elección de decanatura. Entonces, continuamos. Dijimos entonces que nuestro sistema presidencialista está vinculado a lo que es la codificación de nuestras leyes. Es decir, nuestras leyes de los diferentes ramos van a estar en códigos, en libros, en donde están las principales propias de cada ramo y algunas que son accesorias a las normas sustantivas y adjetivas. Pero, como estábamos viendo en clase, de que hay tres poderes. El Ejecutivo, representado en este caso, por el señor Bernardo Arévalo, nuestro presidente constitucional, el organismo judicial, el magistrado que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y jefe del organismo judicial, y el otro órgano del Estado, el órgano legislativo. Nuestro Congreso de la República es la entidad que se encarga de emitir las leyes. Es la entidad que se encarga de verificar un orden, estas leyes, ellos las promulgan, el Ejecutivo las va a sancionar, el Ejecutivo pero aquí lo importante es que en la aplicación, el órgano o el organismo legislativo es quien emite las leyes. Este organismo está conformado por los diferentes diputados, y cada diputado pertenece a de alguna manera se ha explicado de que por qué razón elegimos a muchos de los diputados que no tienen conocimiento alguno del derecho. Consideramos nosotros de que lo más importante para ellos es que pagan por un escaño, son políticos de carrera,
o hacen convenios de diferentes índoles a manera de ser parte del organismo legislativo que se ha convertido en un órgano institucional bastante lucrativo. La pregunta es si todos tienen la capacidad para poder comentar. ¿Se recuerdan ustedes que de viajar al proceso ustedes vieron que hay diferentes tipos para la promulgación? Que es el notio, el executio, bueno, son cinco partes de donde van ellos a tomar razón para poder emitir las normas. ¿Tendrán la capacidad? Algunos posiblemente, por conocimiento, por que han estado tanto tiempo en el Congreso, que han aprendido, o porque son abogados. Yo ya dije en una oportunidad en la clase, no sé si con ustedes, que lo importante es enseñarles a ustedes derecho, porque quienes dominamos al mundo somos nosotros. Nosotros somos realmente el poder del mundo. Todos los presidentes del mundo tienen asesores, todos gerentes de todas las instituciones públicas o privadas, las multinacionales, son abogados. Daddy Yankee tiene asesores abogados. Todos tenemos asesores abogados porque somos los que sabemos de derecho, sabemos de leyes, nosotros dominamos al mundo. De esa cuenta, la codificación, vamos a ver que tiene ventajas y desventajas. Ustedes pueden ir leyendo conmigo sus copias. Una ventaja es la unidad política. Cuando hablamos de política, hablamos de que es bien fácil el conocimiento del Código Civil. Voy a abrir mi Código Civil al azar. El que tenga su código a la mano, busquemos el artículo 515 del Código Civil. El artículo 515 del Código Civil se encuentra en el párrafo segundo de la copropiedad en la medianería de bienes inmuebles, que está referido al capítulo tercero de la propiedad en el párrafo primero. Este artículo 515 dice: contrato para adquirir la medianería. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria, no medianera, solo puede darse este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Y no es buscar unidad que tiene que ver eso con las clases. Permítanme, por favor. Julito, démosle un momentito que estoy dando clases. Bien, ¿qué tiene que ver con la clase? El solo hecho de leer un artículo, aunque no sepamos de la norma de la medianería, que es un derecho real de mero uso y de libre disposición, el uso, la habitación, nos dice que un copropietario que tiene una finca a la par de otra finca, lo divide una propiedad, una pared. Si esta pared no es divisoria, no es común entre ambas fincas, entre ambos terrenos, entre ambos lotes, el que no es dueño de la pared solo puede utilizar la mediana, dice el artículo. Aunque el derecho civil 2 de los bienes y demás derechos reales, una ley podemos entenderlo de alguna forma clara y precisa. Bien. También de los cimientos jurídicos. Hablamos en clase de que nuestro Código Civil ha tenido reformas increíbles. Hablamos de código o leyes civiles cuando hablamos de la novísima recopilación de leyes españolas, que solo fue una burla para el pueblo de Guatemala, porque eran las mismas normas españolas de colonización y de expansionismo y de robo de nuestros bienes naturales para no trasladárselos al rey por medio de lo que llamaron una independencia, aquel 15 de septiembre de 1821. Posteriormente a ese hablamos
Hubo varias reformas, por ejemplo, en el primer Código Civil, durante la Revolución de 1874 al 77, en donde el general Josefino, que comandaba en la República de Guatemala, emitió un Código Civil y posteriormente fue emitido muchas veces por derogación en 1926, 1933, 1954, etcétera, etcétera. Bien. Innovación de los cimientos. Hay innovaciones, claro. Nuestro Código Civil es el código más viejito de Latinoamérica. Fue puesto en vigencia ya por los años 1933. Un código realmente maravilloso, excepcional. Ojalá ustedes aprendan a conocerlo y a quererlo como yo lo hago, y van a ver que es un código maravilloso. Y hemos renovado algunos cimientos jurídicos, claro. Cuando miremos la parte del matrimonio, por ejemplo, que está en los artículos 78 y 108 al 112, que son los deberes y derechos que nacen del matrimonio, vamos a ver que en ese momento ya se han renovado los cimientos jurídicos. Al principio, por ejemplo, quien representaba el hogar era el hombre, porque la mujer no trabajaba. La mujer se encargaba de hacer los oficios. Mi mamá decía que el oficio más cansado y menos remunerado es el oficio, porque nadie lo... Cuando salimos, toda la casa está sucia, desordenada, no hay comida, pero cuando regresamos está limpia, ordenada, con comida. Y mamá cansada, ¿y qué hiciste todo el día si te quedaste en la casa? Entonces, sí, no cerrame la puerta. Gracias. Estaba mi hija viéndome cómo daba clases. Bueno, la cuestión es que viene y eso cambió y el Código Civil, vamos a ver de que cambia y dice, no, la representación no la tiene solo el hombre, también la mujer, y se le otorgan los mismos derechos como debe ser que tiene el hombre. Y se cambió la totalidad de un sistema machista a un sistema de igualdad de derechos y obligaciones entre hombre y mujer. Yo creo en el feminismo desde el punto de vista que a la mujer hay que respetarla, amarla, quererla, ayudarla, pero tiene los mismos derechos y obligaciones. Hay una parte que no pueden perder, el ser los hombres unos caballeros para ustedes, ser protectores a ustedes, pero los demás no, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bien, la estabilidad del derecho. Con nuestros códigos hay una estabilidad de derecho, una estabilidad jurídica, porque las normas no cambian como darle vuelta a la tortilla, sino para poderlas cambiar requerimos regularmente de mucha estudio. Nuestros códigos van a estar vinculados, por ejemplo, a estudios jurídicos, a una exposición de motivos para poder cambiar una norma de un sentido a otro. También como ventaja tenemos el conocimiento y aplicación de las leyes, es decir, general y obligación. Ustedes hasta ahora están viendo con el doctor de Matavela y su querido auxiliar. Nos conocemos de hace muchísimos años, van a ver el derecho penal. Pero también van a ver con el licenciado Carlos Enrique Aguirre Ramos el derecho constitucional. Y van a ver ustedes que con el solo hecho de comenzar a leer cada una de las normas, vamos a tener conocimientos y vamos a comenzar a aplicar leyes. No solo en forma general, sino en forma obligatoria y en forma particular. Y esa es una ventaja para todo el pueblo de Guatemala. Hablamos de los principios del derecho. Nuestras leyes están basadas en aquellos principios como fuentes racionales y las fuentes formales como es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre. Si hablamos así, como abuelo de pájaro, porque la ley es principalmente una fuente del derecho, porque es lo que nos va a dar el principio, el origen de las normas. La jurisprudencia, hablábamos nosotros,
que cuando existen 5 sentencias en un sentido, entonces se convierte en una norma jurisprudencial que tenemos que ponerle atención. Luego hablamos de la doctrina. Obviamente no pueden haber normas sin una doctrina, una naturaleza jurídica, sin un pasado para saber de dónde viene el conocimiento que tenemos para poder tener una ley que sea vigente y positiva. Derecho. No podemos estar fuera de los principios del derecho, ya que estos son, de igual forma, base primordial para tener leyes. Y la costumbre. Algunos indican que la costumbre no es fuente formal del derecho. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, en el Código Laboral, que existe un artículo que habla de la costumbre laboral. Vamos a ver que en el Código Civil, por ejemplo, cuando miremos la parte de los alimentos, de que las personas por costumbre pueden dar una parte en especie cuando pagan pensiones, una vez sean sobre juez, de acuerdo a la costumbre. Bien, pero tenemos desventajas. Todo lo bueno también tiene su parte mala. Todo lo blanco tiene su parte oscura. Todos los feos de la clase tienen la contraparte de guapa, que es el catedrático civil. Entonces, esto nos va a hacer grandes. A ver, desventajas. Primero, paraliza el desarrollo jurídico. Voy a comentar. Dentro de este curso vamos a ver la inteligencia artificial. Este método científico de procreación, vamos a ver que es un método asistido. Es decir, muchas veces papá o mamá no tienen la posibilidad de engendrar naturalmente su descendencia, sus hijos. Entonces, médicamente le dan una ayudita. Por ejemplo, hablemos del hombre. A veces el esperma del hombre es muy cabezón, o tiene muy poca cola, o tiene mucha cola y poca cabeza, o muchas veces de la fuerza suficiente para poder ingresar por todo el camino a la felicidad. O muchas veces la mujer tiene el problema de que su óvulo cae como que es piedra arriba, poco, el tiempo de meter gol. Entonces, tenemos que ver esa parte dentro del derecho, no solo médicamente, sino del derecho, informando de qué derechos tiene ese niño. Vamos a ver la familia homóloga, la familia heteróloga, es decir, todo un contexto completo de lo que es el derecho. Pero no aparece en el código. En el código civil no aparece. Aparece la afiliación, aparece la paternidad, aparece la patria potestad, pero esa parte no aparece. Y Guatemala es uno de los países latinoamericanos en donde más inseminaciones se hacen y los mejores médicos de inseminación artificial que lo hacen en otros continentes, en otros países, son guatemaltecos. Pero nuestra ley no lo contempla todavía. ¿Por qué? Porque los señores diputados todavía no han tenido ese conocimiento de que existen normas médicas que van más rápido que el derecho y quieren pelear puestos, pelear nombramientos, tener a los señores ministros ahí por días inmensas, tratando la manera de sacarles el jugo, en donde ni siquiera les pueden preguntar cuál es el trabajo de los ministros, en donde no los dejan hablar, porque ellos quieren un show político, no quieren trabajar para el Estado, joden para que les hacen su logrecito, si fuera necesario, para que no sean jodidos unos funcionarios que quieren trabajar. Esto paraliza el derecho. La preeminencia de la obra legislativa. Tristemente, para que la norma tenga vigencia, se requiere de una obra legislativa. Se requiere de que las normas estén debidamente vigentes, no solo vigentes, sino también positivas. Bueno, esto nos lleva a platicar también de que nuestra clase se llama Derecho Civil. ¿Y qué es el derecho civil? Bueno, el derecho civil podemos definirlo ampliamente como
aquella rama del derecho que está vinculada principalmente a las relaciones entre las personas, sea esas físicas o jurídicas o morales. Y luego viene lo que es la compilación del derecho civil. Y vamos a comentar que cuando hablamos de derecho civil, todo el derecho está vinculado a lo más importante, la persona. Todos los derechos están vinculados a la persona. Es decir, todititos los derechos están vinculados al derecho civil. Hay normas civiles de aspecto penal. Todas las normas penales están vinculadas al aspecto civil. Las normas igual, por ejemplo, laboral, están vinculadas al derecho civil. ¿Quiénes son las personas? Bueno, la persona jurídica, llamada empresa, llamada Estado, quien lo contrata, el empleador, que es persona, quien trabaja, el trabajador, la parte administrativa son personas, el Estado, empresas, personas. El derecho constitucional se está vinculado a los derechos de las personas, es decir, todo está vinculado al derecho de la persona. Todo está vinculado a lo importante que es hablar de la persona y de su personalidad. ¿Dónde ubicamos al derecho civil? En el derecho privado, principalmente. Bien, ¿hasta donde vamos ahorita alguna pregunta? No, ninguna, entonces comencemos a hablar de la persona. Vamos a hablar en principio de cada uno de nosotros. Voy a repetir, como lo he dicho en clase, por favor, pregúntenme cualquier duda, para mí es muy importante. A veces se me olvida a mí decir algo, o como yo considero que ya sé esto, me brinco algunos aspectos, pero con sus preguntas yo no solo me retrotraigo un poco a lo dicho, sino puedo ampliar, puedo poner ejemplos y nos podemos ayudar de una mejor manera. A ver, Emilio, dígame por favor, encienda su... Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Me podría repetir la definición de derechos civiles, que eso no alcancé a oír? Entonces, Vea, yo doy una definición muy civil, son las reglas que existen entre las personas, principalmente. Conforme vaya avanzando yo ahorita voy a hablar más del derecho civil. Pero en principio es aquella rama del derecho en donde sus normas están vinculadas a las relaciones que tienen las personas entre sí. Eso principalmente. Como ya vemos, 80, muchas 90. gracias, licenciado. Quiero pedirles, por favor, así miren muy encarecidamente. En vez de yo estar aceptando que cada uno ingrese a cada momentito, y muchos ingresan tarde, pongan su correo institucional y automáticamente entran a la clase. No es necesario que yo les dé la aprobación para que ustedes puedan ingresar. Con el correo que se inscribieron en la Facultad de Derecho, con este correo ustedes entran, que es el correo oficial, el correo institucional, automáticamente entran a esta clase. Háganme el favor. Una, dos. Acepto todas las preguntas que me hagan, solo también les quiero pedir que se iniciaran la campaña de que cuando me pregunten, por lo menos cuando me pregunten, enciendan la cámara. Y la otra es, me siento estúpido realmente estar hablando con un montón de fotografías, exceptuando Ricardo que se puso ahorita. Personas, agradezco muchísimo su presencia, al igual, Rodolfo, le agradezco su presencia, que me gustaría estar, pues, así como en clase, viéndolos, disfrutando de la compañía de ustedes, porque yo ver fotografías, pues yo me puedo poner de igual forma en fotografía y solo me van a escuchar y vamos a hablar como locos, ¿verdad? Gracias, Carlos André, y a cada uno de ustedes, gracias, Carmencita, por estar presentes conmigo. Igualmente, Fernando, gracias. Vamos a hablar de las personas, es decir, en principio vamos a hablar de cada uno de nosotros. Vamos a definir a la persona. Dígame, Rosemary.
Licenciado, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Salud. Y solamente le quería agradecer que usted, yo lo veo bastante accesible para que le podamos preguntar, y disculpe si no le preguntamos, pero es que estamos tomando nota. Oye, yo soy una de las que apunto todos. Usted dice la florecita es roja, yo pongo la florecita es roja. Esa es mi forma de aprender, pero le quiero agradecer que usted tiene esa comprensión con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias a usted, Rosmarie. Bien, decían que vamos a definir lo que es persona. Jurídicamente, ustedes pueden leer ahí, dice, la persona es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Capaz significa de que va a tener raciocinio. Puede ser persona un perro. Yo tengo uno, el Toby, casi le habla el Toby. Le damos órdenes y él las cumple, es cariñoso, amoroso, es muy inteligente, sagaz, pícaro, valiente, pero no tiene raciocinio. Por consiguiente, no puede ser persona. Entonces, la persona es aquel ente que va a tener raciocinio. ¿Para qué? Para poder tener derechos y obligaciones. Todavía no las tiene, filosóficamente. Lo que estoy diciendo, mis compañeros, está en el folleto que les envié. Así, me ponen un poquito de atención porque estoy leyendo exactamente el folleto. Ya cuando explique pueden copiar. Bien. Filosóficamente dice, la persona es la naturaleza racional que por su naturaleza humana se encarna en un individuo. La idea que de cerveza, boro, o si no una copita de vino, un par de tragos y comenzar a babosadas, y en ese momento fluye la filosofía. Hasta ahí podemos comprender lo que realmente dice la filosofía. Y en este caso dice que la persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. Todo está inmerso en lo que es la persona, individual a cada uno de nosotros. Y esta dedicada y estar dentro de lo que es la naturaleza humana, encarnada en un individuo. Todos los individuos entonces luego la moral. La persona es el sujeto que actúa libremente, capaz de separarse o condenarse. Yo dije en clase que yo hablo mucho a la gente, pero a los curas, pero a los pastores, pero a los elders, yo pero a medio mundo. Vamos a hablar de los cristianos. Para los cristianos, yo soy cristiano católico, hay católicos que somos muy pasivos, hay en la parte de los hermanos separados en la iglesia, llamados evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, en sus diferentes iglesias todos, creemos en Jesús, creemos en Cristo, y todos leemos el mismo libro, la Biblia. Bien. Si todos leemos eso, y algunas otras religiones nos dicen, mira cabrón, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Pero si te portas bien, vas a ser angelito de Dios y vas a estar en el cielo. Pero ¿quiénes nos portamos mal o bien? Todas las personas. Entonces, religiosamente, esa norma de portarse bien religiosamente, de portarse mal religiosamente, solo es de las personas. Mira, mano, cualquier cosa, con mayor razón, ¿no? Pero solo las personas nos llamamos para portarnos mal o bien. Bueno, mal porque bien nadie llama. Desde ese punto de vista encontramos que la persona tiene varias formas de acepción, varias definiciones, pero están vinculadas a lo que es el individuo racional. ¿Cómo da inicio todo esto para que llamemos personas a los individuos racionales? Hemos visto durante mucho tiempo en la parte intelectual escolar, aún universitaria,
que habían grandes maestros, por ejemplo, en Grecia, en Roma, en Atenas, en otras latitudes, a los que eran maestros. Platón, por ejemplo, tenía semi-hemiciclos. Ya conocen ustedes lo que es en donde es un semihemiciclo. Es una parte semirredonda en donde el que habla hasta abajo, su voz resuena en todo lo que es el salón propio de este edificio. Aún en clase. Ahorita voy ahora. En clase, cuando yo hablo, se dan cuenta que mi voz se expande, ¿verdad? Platón lo que hacía era que usaban máscaras. Máscaras, por ejemplo, que iban a representar a determinadas personas y tenían sonidos diferentes. Preguntar, perdone, jovencita, pero no quería cortar ahí. Pregúnteme, por favor, quién estaba llamando. Licenciado, buenas tardes. Es que solo quería decirle que se le está trabando mucho. Uy, uy, uy. Espérenme. Voy a poner el patito que vaya afuera. Espera un momentito. Ay. Cambiar el lugar de esfuerzo. Bueno, gracias. Si subsiste el problema, me avisan, por favor. Ya fui a mover. Bien. Entonces decía de que Platón usaba con sus maestros máscaras que representaban a algún ser en especial para poder impartir la clase. Estas máscaras daban un sonido diferente. Por ejemplo, van a ver que me pongo una máscara para la huelga. Es una capucha roja. Y dependiendo en dónde vaya a ir, si con honorable o subhonorable, voy a ir de negro, rojo, derecho. Perfecto. Pero ese día voy a hablar raro para que no me reconozcan. Hola, compañeros. Aquí estamos presentes. Hago una voz diferente con la máscara. Platón hacía lo mismo. Y de ahí viene la palabra persona. Si vemos la etimología de la palabra persona, viene del sono, as o are, y del prefijo per. ¿Qué significa? As, sono, are significa sonar. Compañeros, aquí estamos presentes el día de hoy para luchar por la injusticia, para luchar contra lo que quiere salir adelante. Sonar, ¿verdad? Sonar, resonar. Y el prefijo sonar de persona, es decir, sonar mucho. Y de ahí viene la palabra persona. Bien. Luego encontramos que para ser persona tenemos que tener 3 elementos que van a ser importantes. El elemento personal o subjetivo, que son los sujetos del derecho, es decir, aquellos seres humanos actuando como personas individuales o colectivas. Hagámosle propaganda a mucha gente. Vamos a ir a McDonald's. Ustedes van a pedir, no sé, un cuarto de libra, no sé, creo que se llama Tasky, o un Big Mac. Yo voy a pedir pollo. Y voy a esconder una espada de tortilla, yo mi panito para comérmelo ahí. Bueno. Pero cuando vamos,
nosotros vamos y le compramos a la persona jurídica, a esa persona colectiva, le compramos un producto. Hay un vendedor, un sujeto activo, un sujeto pasivo. Hay trabajo ustedes hoy, ojalá algún día van a ir a trabajar. Entonces, hay un sujeto que se llama empleador y uno trabajador, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Es decir, cuando hablamos del elemento personal, del elemento subjetivo, es cuando las personas tienen una interrelación entre ellos. Luego encontramos o está confundido, es objetivo porque es el objeto del derecho. Dice, las cosas de los hombres o las ideas. Yo ya dije de que yo a mi tiendero no le digo chino. Le digo don Raúl, le digo Zidane, porque si no, yo siento que le faltamos de respeto. De hecho, yo creo que aquí está mi amigo Zidane presente, a quien le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Perfecto. Vamos a comprar y compramos. Ahora, este es el llegar. Quiero una Coca-Cola, por favor, de esas en botella. Para poder llegar a la tienda y comprarla y tomármela, hubo un contrato de compra-venta. Si vivimos en una casa en donde tenemos que pagar mensualmente la renta, hubo un contrato de arrendamiento. Si estamos trabajando para una persona, sea jurídica o individual, hay un contrato laboral, etcétera, etcétera. Ese contrato es el elemento real. Y luego, la causa y la forma, es decir, el instituto jurídico. Van a ver ustedes posteriormente en Derecho Civil 3 que en el Código Civil hay 4 elementos. El subjetivo, el objetivo, el causal y el... Hablemos de la causa. ¿Para qué jodidos voy a ir a la tienda a comprar una coca? Porque me gusta. ¿Para qué jodidos voy a pagar una casa, arrendamiento, pagar la renta cada mes? Porque necesito un lugar donde vivir por alguna circunstancia. ¿Para qué jodidos voy a pedir trabajo si soy un huevón? Para que tengas pisto para tu mi hermano. O sea, hay una forma, una causa determinada. Y la formalicemos de acuerdo a cada elemento real, a cada contrato en particular. Cada uno de nosotros somos una persona individual, una persona física. Pero entendemos y sabemos que hay personas que llamamos personas jurídicas, sociales, morales, colectivas, abstractas, de capitales, etcétera, etcétera. Estas personas jurídicas son cuando hay un agrupamiento de personas individuales para un mismo fin. De que AED, llego con ustedes, ¿sabe? Todavía no ha llegado a darles la bienvenida. Tarde de llegar el licenciado Juan Carlos Yan, quien es el presidente de AED, y va a llegarles a dar la bienvenida. AED es una persona que nosotros, los que pertenecemos estudiantes, somos parte de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Y si no hay alumnos, la asociación no lucrativa AED subsiste. Pero hay otras. Por ejemplo, las sociedades de capitales, sociedad anónima, en colectiva simple, por acciones de responsabilidad civil, colectivas que son lucrativas porque son mercantiles. Si no hay socios, si no hay miembros, no hay empresa, porque somos las personas individuales quienes le están dando vida a esa persona jurídica. Bien.
Ya terminé. Sumativos, ya terminé. De veras, ya terminé. Miren, aquí está la persona, miren. Aquí está la persona, miren. Ven el muñequito. De eso de la persona. Ente capaz de tener derechos y obligaciones y que para que sea persona tiene tres elementos, el subjetivo, el objetivo y el real. Se llama ahí. Porque entonces es persona. Moralmente, si se porta mal, se va al infierno. Filosóficamente es un solo rollo y jurídicamente puede tener derechos y obligaciones. Ahí está la persona. Terminé la clase en la persona, pues. Buscaron, no dijiste nada, fíjate. No, todavía no he dicho nada. Pero lo que es la persona ya la terminé. Pero si la persona es lo más importante, solo hasta ahí nos vamos a quedar. No, 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 no. Si la persona es el ente que puede ser capaz de derechos y obligaciones, va a tener que recorrer el mundo del derecho. ¿Cómo hacemos? Pongámosle movimiento. Pongámosle movimiento al caballito. Ahí está, miren. Se está moviendo, miren. Ya va por el mundo del derecho, miren. Ahí va recorriendo la persona el mundo del derecho. ¿Qué significa esto? Que nos falta algo de qué hablar. Y ese algo de qué hablar se llama personalidad. Es decir, todas las personas tenemos personalidad. De ver, ese viejo casaca. No vamos a hablar de esa personalidad, vamos a hablar de otra personalidad, de la personalidad conforme la mira el derecho. Leamos qué dice nuestro folleto de personalidad, dice, la personalidad en el derecho romano se concedía al individuo considerado como ciudadano libre, dependiendo de su estatus, de acuerdo a él, libre no es pero romano, de ciudadano fuera o no romano, libre no esclavo, pero no latino ni peregrino, y estatus familiar que estaban dentro de lo que era el dominio del pater familia. Hagámoslo diferente. ¿Recuerdan ustedes que hice un medio dibujito en clase en donde indicaba yo de que los romanos tenían dos derechos, el jus gentium y el jus civil? El derecho de las personas y el derecho del civil, es decir, principalmente vinculado al romano, libre dentro y fuera de la península itálica, pero también habían romanos, no romanos, libres dentro y fuera de la península itálica. Pero si eran considerados personas, podían tener derechos y obligaciones. Si no eran consideradas personas, obviamente eran animales. Solo llamamos esclavos, ¿verdad? Eran bienes, como una silla, una mesa, un buey, una carreta. El esclavo era considerado un bien del romano. No tenía derecho ni tenía obligaciones. Es más, no tenía ni siquiera derecho a un nombre, a nada. Mientras que las personas sí, dependiendo del estatus donde se encontraban. Fuera un estatus libertatis, civitatis o del pater familia. Ahora, en la actualidad, ¿cómo podemos definir lo que es personalidad? Leo. Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Aquí ya no es aquel ser capaz que puede tener, sino es una aptitud legal que le da el Estado, que le dan las normas para poder ser sujeto. Sujeto, es decir, y hay un elemento subjetivo, un elemento objetivo, para ser sujeto de derechos y obligaciones. Diferencia individual que distingue a cada uno de los demás. Cada uno de nosotros somos diferentes. Emiliano es diferente a Víctor, a Carlos, a Saúl, a Carmen, a Rosemary, a Gladys, a Ricardo y a mí. Todos somos diferentes.
como personas. No estoy hablando de si somos hombres o mujeres, sino somos diferentes como personas. Cada uno tenemos nuestra propia personalidad jurídica. Podemos también decir que la persona, la capacidad, es el discurso o aquello que está escrito que se concentra en determinadas personas, con ofensa o perjuicio de las mismas, la capacidad para conocer en juicio, representación legal, bastante para litigar. A ver, estoy viendo que Rosemary es muy especial, le voy a poner de ejemplo hoy. ¿Será que Rosemary me puede a mí demandar en pensión de alimentos en el juzgado de familia? No, no tiene personalidad, no. ¿Caso es mamá de mis hijos? Pues, la que es mamá de mis hijos, y si no les doy, entonces sí me puede demandar pensión de alimentos. Puedo demandar yo a Emiliano en un proceso ejecutivo en la vía de apremio por una deuda. No está loco, mucha. ¿Caso yo le debo pisto? Pues no. Si no nos conocíamos hasta la semana pasada. Para poder actuar dentro del mundo del derecho tenemos que tener derechos, ser sujeto de derechos y obligaciones. Uno que cumple y otro que debe hacer que se cumpla. Derechos y obligaciones. Bueno, ¿cómo llegamos a esa determinación de que la persona tiene personalidad? Que la persona puede recorrer el mundo del derecho. Hay teorías. La primera teoría de la naturaleza jurídica dice teoría de la concepción. Parte de los datos de la filosofía y embrionaria afirman que el hombre existe desde la concepción, siendo la capacidad inherente al hombre. Quiero que me pongan atención. Fíjense que yo nací un 25 de octubre. Mis papás se casaron el 25 de enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Mi papá llegó a lo que iba, ¿verdad? Y yo nací puntualito, 9 meses. Ajá, será cierto. Ustedes saben todos la fecha de su nacimiento. Sí. ¿Y saben la hora en que nacieron? Sí. ¿Y saben la hora en que los hicieron? Ah, no, pero me cuenta mi mamá y mi papá que estaban muy enamorados y usted sabe que un besito trae 2 besitos y 2 besitos traen 3 y la mano es 4 y no hay 4 sin 5 y pinguín. ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento aquel donde nadie para porque no tiene frenos? No, pero ¿en qué momento fue eso? ¿Dónde fue de que la parte del hombre, el esperma llega y entra al óvulo de la mujer? No lo sabemos. Bueno, ahora hay máquinas que le pueden decir, pero no lo sabemos. Entonces no podemos hablar de la concepción como algo total y claro, porque no tenemos exactamente el momento, ni el tiempo, ni el lugar de dónde se dio la concepción. Sin embargo, es válido. Segunda teoría, la del criterio del nacimiento. Partiendo de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción, dice la doctrina, y sabiendo el feto no tiene vida independiente de la madre, con el nacimiento se concede personalidad. Miren pues, mami se está componiendo. Doctor, ya no aguanto. Doctor, ahí viene, salió la cabeza. Tras, nace y le cortan el cordón. Hasta este momento tiene personalidad. Pero si la vida no comenzó aquí, aquí salió del cuerpo de la madre. Pero antes tenía vida, claro. No independiente. Estaba atado a la madre, pero tenía vida. Desde el primer momento
donde ya dijimos que el esperma llega al óvulo, desde ese momento ya hay vida. Que de acuerdo a la concepción no tenemos la conciencia clara de en qué momento, pero de ahí comenzó la vida. Entonces, el nacimiento es muy importante, por supuesto, pero no comienza ahí nuestra personalidad. La teoría ecléctica dice de que vamos a tener en cuenta de que es válido hablar de la concepción y el nacimiento, es decir, esos meses de concepción, de embarazo, hay vida. Aunque no sepamos desde qué momento se comenzó la vida por la concepción, pero sí sabemos en qué momento nacimos, pero en ese lapso hay vida. Eso es lo que dice la teoría ecléctica. Nuestro Código Civil habla de la teoría o criterio de la viabilidad biológica o integracionista. Leo, no basta el nacimiento fisiológico, sino además es necesario que el nacimiento reúna condiciones de viabilidad, es decir, la aptitud para seguir viviendo independiente y fuera del claustro materno. Yo lo voy a explicar y después lo vamos a leer. Hoy lo voy a hacer a la mami aquí. Aquí está mami. Aquí está su embarazo, miren adentro. Y nace. Y lo separamos de la madre cortando el cordón umbilical y tiene vida independiente. Pero ¿será solo esto la personalidad? ¿Aquí comienzan nuestros derechos o comienzan desde antes? Código Civil, artículo 1, por favor. En el artículo 1 del Código Civil dice, primero voy a leer lo que dice el decreto ley número 106, Enrique Peralta Zurdia, jefe del gobierno de la República, considerando que de hace varios años se ha sentido la urgencia y necesidad de reformar la legislación civil para adaptarla a los avances de la ciencia y a la natural evolución de las costumbres y demás relaciones sociales reguladas por esta rama del derecho, considerando que también es indispensable unificar dentro del derecho civil varias leyes dispersas que anticiparon la reforma y establecimiento de nuevas instituciones que por su propia naturaleza deben configurar en un mismo cuerpo legal. Está hablando de la codificación. Considerando que la comisión designada para revisar el proyecto de nuevo Código Civil emitió el informe favorable al mismo desde haber introducido las modalidades para esto. Por tanto, en el uso de las facultades que le confiere el artículo 3 o tercero de la Carta Fundamental de Gobierno, en Consejo de Ministros decreta el siguiente Código Civil, libro primero de las personas de la familia, título 1 de las personas, título 2 de las personas individuales, artículo 1 de la personalidad, aquí habla del sujeto de derecho. Dice, la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, una vez nazca en condiciones de viabilidad. Bueno, nuestro Código Civil es un rollo para hablar de eso. Miren, pues. La personalidad da inicio con el nacimiento y termina cuando nos morimos. Cuando nos morimos hay dos formas de morirse. Triste y contento. No, mentiras. La muerte es fisiológica y la muerte civil. Muerte fisiológica. Pero mucha. Ya no respira. Valió, mano. Se nos fue. Cuerpo inerte. Sale el alma. Dios, pues. Muerte física. Pero el muerto, el causante, tiene bienes, derechos y obligaciones. Para la ley todavía sigue vivo. ¿Verdad? La personalidad comienza con el nacimiento, es decir,
cuando salimos del cuerpo de nuestra madre y termina con la muerte civil. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Embaracemos a una mujer ahorita. Ay, mi amor, ¿y cómo está Carlitos? Ay, el Carlitos. Ay, mira, se está moviendo. ¿Cómo conoce tu voz? Ay, muchacho. Este desgraciado va a ser como Messi, me está pateando el manito. Ay, muchacho, tengo una náusea, pero no va a ser Perú. Oh, miren qué horrible, muchacho. O sea, hay alguien adentro que está queriendo salir, que está queriendo vivir. Pero ya tiene derechos, ya tiene nombre, obviamente tiene apellido o apellidos. Mi amor, lo que hicimos no tiene nombre, le dice la mujer al papá, ni apellido porque yo me voy, le dice. Pero en todo caso, si se va, entonces le ponemos los dos apellidos de la madre. Entonces ella tiene también nombre, y tiene nombres de familia, tiene apellidos, tiene domicilio. Ajá. La ley dice que el domicilio de los menores de edad es el mismo de los padres quienes ejercen patria potestad. Tiene estado civil, claro. Hay casados y solteros. Y ese niño todavía es soltero. Fíjense todo lo que tiene, ¿eh? Y cuando nazca, le vamos a dar un número de CUI. Y va a ser guatemalteco de origen. O sea, tiene personalidad. Se dan cuenta todo lo que tiene un niño. Es decir, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Una vez, dice la última parte, nazca en condiciones de viabilidad. Es decir, al separarlo de la madre, pueda vivir por sí solo. Pero fíjese que nació enfermito y está en una máquina y tiene un respirador y le pusieron un marcapaso, pero está fuera del vientre materno. Está viviendo solo, aunque sea por medio de una máquina. Sí, entonces tiene viabilidad. ¿Cuándo una persona es viable? Dicen los médicos. Señora, su niño puede nacer a partir de las 25 semanas lunares. ¿Esto qué es vos? ¿Qué puede decir ese temecino, mula? Los temecinos no han cumplido con el término, pero pueden nacer y pueden vivir solos. Son más chiquitos, pero son cabrones. Viabilidad, ¿verdad? Significa que puede vivir por sí solo fuera del vientre materno. Bueno. Artículos. Partos dobles, dice. En la ley de RENAM, cuando la miremos, está en el artículo 71. Si dos o más nacen del mismo parto, se consideran iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Nuestro código tiene errores. Partos dobles, dice el artículo, el epígrafe. ¿Qué significa partos dobles? ¿Cuántos van a nacer? Dos. Dos. Pero oigan lo que dice el artículo. Si dos o más, dice, nacen de un mismo parto, se consideran iguales en sus derechos civiles que dependen de la edad. A estos partos múltiples, vamos a poner, se le llama connacencia. Es decir, nacen muchos, dos o más de un mismo parto. Leo el folleto. Desapareció la institución del mayorazgo en las legislaciones contemporáneas, grupo agnático. Carece de mayor importancia determinar la prioridad del nacimiento, pues no se reconocen los derechos superiores ni privilegios del hijo mayor o primogénito. Todos gozan de los mismos derechos, indicándose que todos se ejercitaron al mismo tiempo. Si dos o más nacen del mismo parto, nacieron casi en el mismo momento.
Los romanos querían hijos varones. El primogénito tenía que ser varón. Estamos dentro de un grupo agnático porque la descendencia era de varón a varón. ¿Qué diferencia hay que nazca una mujer que un hombre? Que la mujer le pegue el aire, se arrajó y el hombre no. Esas son babosadas de pueblo, muchachos. Somos exactamente iguales, derechos y obligaciones. No podemos negarlo. Ahora, ¿será que si del parto múltiple el primero en nacer es un hombre tiene más derechos que todos los demás? No. Es que fíjate vos que en el parto fueron 3, pero la primera fue una hembra, dicen en mi tierra. Una hembra vos y los otros 2 varones. Entonces, ¿será que la hembra tiene más derechos? No, los mismos. Si nacieron del mismo parto. Pero fíjate vos que uno nació a las 12 menos 5. Al otro a las 12 en punto. Y el otro a las 0 horas con 10 minutos. Entonces fíjate que 2 nacieron un día y otro nació otro día. ¿Tiene más derecho el que nació anterior? No, el mismo derecho. No estamos hablando del tiempo, sino que nacen del mismo parto. Y a la ley no le importa si es hombre o mujer. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Artículo 3. Congruencia, como aparezca. Si 2 o más personas hubieran fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión de alguna manera entre ellas. Miren pues, leo el folleto. Conmurencia o muerte simultánea. Hechos accidentales o premeditalmente provocados en donde 2 o más personas fallezcan y a consecuencia de ese fallecimiento no se puede determinar el objeto de las muertes. Vamos a poner un ejemplo. Miren pues. Aunque no lo crean muchachos, yo en mis tiempos mozos fui deportista. Jugué 19 años en primera división básquetbol, piché 14 años softball, nadé muchísimo, era muy bueno para nadar. Todavía nado bastante, pero me voy de viaje. Me voy a inventar un viaje. Aunque sea me voy a Livingston, aunque sea me voy a inventar irme a Playa Blanca, a Punta de Pala. Tomo el ferry. Voy a ir porque, como estoy inventando las cosas, ¿va? Mi mujer está enfermita y tiene un embarazo de 8 meses con 15 días. Ya estamos llegando a la semana 38 de las 40 lunares. Más la que dice que es mi suegra, viejita, desgraciada, y enferma. Y van mis 2 hijos, ya saben nadar los 2. Una de 15 y el otro de 17. Nos vamos en el barco. A media bahía se hunde el barco mucho. A todo eso, yo quería a mi suegra porque tenía un buen envidiullo. Y yo sabía que a la hora de que colgaban los tenis, la única hija era mi mujer, entonces ya íbamos a estar mejor. Porque iba a dar todo lo de la viejita, ¿no? Ajá. Pues ni muere, hay que quererla. Ay, suegrita. Ay, mi amorcito, ¿no? Se hunde el barco. Y viene y se mueren todos. El papá, la esposa, los hijos y la suegra. El único heredero, en todo caso, es el hermano del papá. Igual, mameluco como el que se ahoga.
Y viene, lo llaman, vos le dice, fíjate que toda la familia, de hecho tu familia se murió. Fíjate que se ahogó tu hermano, su mujer, que es tu cuñada, tu sobrino, y la suegra de tu hermano vos. Rayado, muchacho. Ya la hice. Me quedé con todo el pisto de la vieja. Como no saben, mira pues, iban todos en el barco. Cuando se hundió, la primera que se ahogó fue la viejita. No sabía nadar vos. Y aparte llevaba hasta abrigo la vieja ya entonces. Y plano el peso. Al fondo se fue, hermano, se ahogó. Y no la han encontrado porque ni los tiburones la quieren vos. Ah. Después se murió mi mujer con el embarazo. Después se murieron mis sobrinos. Pero mi hermano cabrón se tiró, mira, abonado, trató de buscar a su familia y ya cansado vino y no pudo y se ahogó. El último que se murió fue mi hermano. Entonces, la suegra hereda a mi cuñada a sus hijos y mi cuñada y sus hijos a mi hermano, pero como el único descendiente soy yo me quedo con todo el pisto. Rayado, ¿eh? ¿Creen ustedes que está rayado? Bastante. La verdad es que son mentiras. Porque el Código Civil dice que si dos o más personas mueren en un mismo accidente o en una misma circunstancia, se considera que todos se murieron al mismo momento y no hay descendencia entre cada uno de ellos. Es decir, no se van a heredar. Entonces, el hermano de este sigue siendo pobre. ¿Por qué? Porque no han dicho quién es el heredero. Y no se puede decir que porque uno es más fuerte que otro, más joven que otro, o más enfermo que el sano cabronazo, va a morir de último. Eso es mentira. La ley, no, la muerte no avisa. No tenemos problemas de sucesión. Como lo está haciendo el hermano del papá, la ley considera que todos se murieron en el mismo momento. ¿Me entendieron? Bueno, terminemos. De todo lo que hemos hablado, hay atributos de la personalidad, es decir, todos tenemos atributos. Los atributos de la personalidad, dice el folleto, son las cualidades desde el punto, ahorita voy Joel, perdón, desde el punto de vista jurídico, deben tener los individuos que los distinguen unos de otros en forma particular e inequívoca. Dígame, Joel. Bueno, hacerle una pregunta con respecto a lo que usted decía de que si todos mueren al mismo tiempo y nadie le hereda a nadie, con los bienes que tiene esa persona, póngamele, su suegra, con toda la plata que tenía, ¿a quién le queda? El próximo semestre del examen final se llama Derecho a Sucesiones. Ahí le voy a poner el mismo caso que le voy a poner ahorita. Hay dos O sea que formas no sé que no nos podemos repartir el dinero. Hay dos formas de suceder, Joel. Ajá. Primero, testamentariamente, es decir, la persona da una declaración de última voluntad ante notario autorizado y esa declaración queda inserta en el protocolo a su cargo. Si este es válido y la persona escoge a quién dejarle sus bienes, derechos y obligaciones, es el heredero o herederos. Si no hay testamento o este es declarado nulo, entonces lo que sucede es que la ley llama a una sucesión legal o intestada o ad intestato y que va a ser de acuerdo al parentesco que existe entre las personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar los parientes de la suegra. Pero vamos a hablar de parientes consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad. Si no hubieran parientes, entonces se declara herencia vacante. Es la respuesta. Gladys. Sonaba muy bueno para ser verdad. Y ahora tenemos que esperar 2 años para recibir una herencia hipotética. Qué mala onda. 1 año nada más, 2 semestres. Ah, ya vio, pero así no se vale. Bueno.
¿En qué semestre lo volvemos a ver, dijo Lick? El próximo semestre, en la última parte civil 2. En el cuarto semestre. En el cuarto semestre, sí. Ah, está bien, ya teníamos para Navidad, tenemos para el estreno, entonces. Claro. Bueno, ya más o menos vimos que los atributos de la personalidad son aquellas cualidades que desde cualquier punto de vista jurídico lo que va a hacer es distinguir a las personas en forma particular e inequívoca unas de las otras. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Cada una que voy a mencionar es una clase particular y cuando lleguemos a donde yo les diga, hasta ahí va a llegar el primer examen parcial. El primer atributo de la personalidad se llama capacidad. La capacidad es el atributo de la aptitud de actuar jurídicamente. El próximo día de clases vamos a ver la capacidad. Vamos a ver que hay una capacidad de goce y una de ejercicio. De goce, la que tenemos todos los humanos, y de ejercicio cuando llegamos a la mayoría de edad y somos declarados aptos o volitivamente capaces para poder representarnos por nosotros mismos. El otro atributo de la personalidad es el estado civil. ¿Cómo nos califican? Vamos a ver que hay personas casadas o solteras y hay unas que son unidas de hecho con o sin declaración. Y vamos a ver las babosadas que la gente se inventa, que dice soltero por viudez, soltero porque solo los sábados y domingos y los demás días Nelly, soltero porque solo 4 horas de vez en cuando hay por la Roosevelt, casado pero solo cuando tengo el anillo puesto, cuando me lo quito soy soltero. Esas son babosadas. O se es casado o se es soltero. Vamos a ver también que existe el nombre como atributo individual que permita distinguirlo. Voy a contar en aquel momento, cuando miremos el nombre, que mi papá se llamaba Carlos Humberto Vázquez. Un tipo inteligente, de veras. Trabajó como locutor, como periodista, como maestro. Tenía una administración de empresas, también licenciado en economía, 2 maestrías. Un tipo inteligentísimo, pero la jodió. A todos nos puso Carlos, Carlos Alberto, Carlos Fernando, Carlos Humberto, Carlos José. Solo Carlos sabía, solo se tenía en la boca. La jodió, ¿eh? Entonces llamaban a la casa, lo voy a contar en clase de todos modos. Señora, perdón, ¿estará Carlos? ¿Qué Carlos? Carlos Vázquez. Es que soy del colegio. ¿De qué grado vos? Todos llevábamos Carlos Vázquez. Ahí lo voy a comentar en clase. El nombre también es un atributo de la personalidad. Y por último, por penúltimo, el domicilio. Vamos a ver que el domicilio, vamos a hacer referencia, que es la circunscripción departamental en donde cumplimos nuestros derechos y obligaciones. Entonces no es en la casa, Lick, eso se llama residencia. Pero Lick, yo vivo donde está el mejor alcalde de todos. ¿Quién usted? El Neto Brand. Es chiste de alcalde, no es el mejor. Lo peor puede ser eso. Ahora bien, pero usted es vecino de donde él es alcalde. Usted es vecino del municipio de Misco. Vamos a ver la diferenciación entre lo que es domicilio, vecindad y residencia. Y por último, hasta ahí entra el examen parcial. Y por último, vamos a ver el patrimonio. El patrimonio vamos a ver que es el conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona y que podemos cuantificarlo, es decir, ponerle un valor económico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, nos faltan poquitos minutos. Dígame, Gladys. Entonces, ¿usted es casado cuando tiene anillo? Porque ¿cómo le vamos a decir, mi amor, y el otro día le vimos el anillo? Así no se vale, hombre. Dígame como quiera. Gracias, mi amor. Eres solo un signo de pertenencia, pero nadie está obligado a pertenecer a alguien. Yo en lo particular quiero ser de la mujer que me ama. No soy propiedad de nadie, yo quiero pertenecerle. Qué romántico. Eso porque el próximo semana es el día del cariño. ¿Alguna pregunta más? Dígame, Rosemary. No, hay cosas que son privadas, licenciado. Eso lo pueden platicar ustedes muy bien sin que estemos presentes.
Bien, Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, hombre. claro, así es. Vea, ya tenemos la segunda clase, el próximo día vemos la capacidad. Vamos a tratar la manera de ir dándole bastante rápido a la primera parte para el primer parcial. Y así tenemos la oportunidad de terminar los temas que son propios para el primer parcial y tener la oportunidad para tener un repasito. Dígame, Rosemary. Licenciado, disculpe, aprovecho para preguntarle cuándo va a ser su primer parcial, es que no lo tenemos claro. Ay, ahorita le digo. No sé cuándo. Comienzan del 18, creo. Ahorita le digo. ¿Cuál qué? Los primeros parciales. ¿Después de Semana Santa? No, ¿O no? oiga, Antes, no. sí, tenés razón. A ver, febrero, marzo. En marzo, Semana Santa es 17. Horario de cursos, asignación de cursos, tesis, examen profesional, carrera virtual, horario de cursos. Finales de marzo, si no ando mal. No, permítanme, me lo acaban de mandar a la jefatura. Denme un chancecito. Me lo mandaron, permítanme. ¿Hay dos? ¿Aquí hay otro? No, pero nos faltamos. Con la madre. Tiene razón. No estuvo bueno, estuvo bueno. Permítanme. Ay, quedamos tocados. Los Bienvenido. primeros parciales son, no te les digo. Aquí lo tengo, que ya me lo mandaron a la jefatura. Solo abre el teléfono y les indico. Mientras tanto, de verdad, pregúntenme, porque un día voy a estar bravo y ya no les voy a dar chance para que me pregunten y voy a dar todas las clases en latín. Todavía me recuerdo mis clases yo, así no las daban antes, en latín. Bueno, aquí está. Carlos, dáselas como me las dabas a mí. Ahí sí. Dice, las retrasadas son el 1, el 8 y el 15 de febrero. Las primeras parciales son del 17 al 28 de febrero. Los segundos retrasadas son del 22 y 29 de marzo y 5 de abril. El periodo de vacaciones de Semana Santa es al 20 de abril. Solo entramos y comienzan los exámenes segundos parciales, que son del 21 de abril al 2 de mayo. Los exámenes finales son del 19 al 30 de mayo y la escuela de vacaciones da inicio del 2 de junio al 30 de junio e ingresamos al cuarto semestre el 2 de julio. Ahí se los voy a dar en clase, me lo piden ahí en clase y yo se los voy a dar. Por lo menos la pregunta fue cuándo son los primeros parciales, del 17 al 28 de febrero. Eso ya depende de coordinación con la doctora Rosario Gil, que nos diga qué día se examina, que es la encargada de eso. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, la muerte civil, ¿cuándo se da? Cuando la persona entrega sus bienes, derechos y obligaciones a sus herederos, porque ya estos bienes, derechos y obligaciones entran al patrimonio de los herederos nombrados, entonces ya no tienen ninguna obligación con el Estado. Ya la persona es civilmente muerta. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Gladys. Sí, perdone una consulta, o tal vez un poquito fuera del tema, pero hoy nos empezaron a hablar acerca del voluntariado. ¿Usted qué nos aconseja o qué me aconseja a mí? Porque, por ejemplo, nos están hablando que podemos sacar, hoy va a haber una charla, nos dijeron que podemos sacar un voluntariado y para el séptimo semestre nos evita sacar las 3 clínicas, o sea, solo sacaríamos 2. ¿Cuál cree usted? O sea, eso es lo que nos están comentando. ¿Cuál cree usted que sería buena la clase para el voluntariado para sacar? Primero le voy a decir algo y después le voy a dar mi consejo. Voy a comenzar de atrás para adelante.
Las clínicas son muy especiales porque nos dan la posibilidad de retomar el derecho desde el momento de inicio como sustantivo y el procesal. Es decir, tanto la clínica civil, penal como laboral van a comenzar en las clínicas a ver la parte sustantiva para que van a llegar procesos dentro de la parte procesal. Y eso es la práctica más importante. En las clínicas lo que van a hacer es ampliar algunos contenidos. Por ejemplo, hay una clínica civil. Entiendo que la clínica civil, porque para comenzar yo voy a dar clases de vez en cuando al bufete popular con mi amigo Otto. La parte civil es muy extensa realmente. Estamos hablando de que nuestro Código Civil tiene 2.108 artículos, sin contar a leyes conexas. Y es realmente un contenido amplio, amplísimo. En el voluntariado les dan una parte de ese derecho civil independiente a la parte que damos nosotros en la facultad. ¿Podrían ustedes tener un buen voluntariado civil, por ejemplo, y solo hacer prácticas penales y laborales? Podrían, pero con la conciencia de que tienen que darle mucho, porque esa es la abogacía lo que le están dando. Nosotros vamos a ser licenciados en Ciencias Jurídicas Sociales y los grados académicos de abogados y notarios. Lo que le estamos dando en las clínicas es la abogacía. Lo que le estamos dando en el voluntariado es la abogacía. Yo le estoy dando la parte ahorita notarial, en donde no hay pleito, en donde hay convenio de voluntades. Entonces, ya expliqué. Ahora, la decisión yo no quisiera tomarla y la voy a explicar. Primero porque cada área, cada parte de la facultad es muy específica. Menos, te fuiste, diste la vuelta y otra acercó la va. Es que pasó el metro, ¿va? Pasó el metro, yo te digo que yo era el primero, usted. Sí, Doy la vuelta y el metro seguía por ahí. Entonces, tuve que dar otra ya. Perdonen a mi auxiliar hoy, pero ese es un caso. Bueno, entonces les decía, considero que todo es importante, muy importantísimo. Yo en lo particular seguiría un voluntariado civil, pero con la idea de hacer también la práctica civil. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacerla ejercitar. No es lo mismo saber que es un proceso, por ejemplo, ejecutivo en la vía común, en la vía de apremio, un ordinario. No es lo mismo saberlo que poderlo llevar. Entonces, meterse a un voluntariado civil, pero hacer también la práctica. La LIC, pero es otra carga más, sí, pero para beneficio de ustedes. Si lo logran, su privado va a ser más fácil en su momento, porque van a tener mejor conocimiento. Bueno. Muchas gracias, Lick. Para servirles. A ver, Ricardo Pesarosi, tenían 2 minutos. Menos. Se fue Ricardo. Bueno. Mis queridos amigos, Ricardo, no te oigo. Bueno. Los veo entonces el día jueves a la misma hora. Voy a tratar de ser lo más puntual posible para que avancemos muchísimo. Así que hasta el próximo jueves. Un abrazo. Cuando pueda se lo voy a... Gracias, licenciado. Buenas tardes. Adiós. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.